En el escenario mundial, Rusia a menudo aparece como un país envuelto en misterio y poder. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre esta nación que ha desempeñado un papel tan crucial en la historia y la política global? ¿Cómo podemos entender a la Rusia de hoy? En este video vamos a sumergirnos en las profundidades de Rusia, explorando su historia, política y sociedad para tratar de entender el porqué de la imagen que proyecta. Desde la era de los zares hasta la era de Putin, ¿cómo ha evolucionado Rusia? ¿Qué hay detrás de su política exterior y cómo vive su gente bajo un liderazgo tan controvertido? Te invitamos a unirte a este viaje revelador y sin censura. Mientras exploramos estos temas, queremos saber tu opinión. ¿Cómo ves a Rusia desde tu perspectiva? Deja tus comentarios y únete a la conversación sobre este gigante enigmático. Punto 1. Historia de autoritarismo. Desde los zares hasta Putin, Rusia ha sido moldeada por un fuerte autoritarismo. Bajo los zares, el poder era absoluto y sin cuestionamientos, una tendencia que se intensificó con la brutalidad de Stalin, bajo el cual, el autoritarismo tomó una forma brutalmente represiva, caracterizada por purgas a millones y un control férreo de la sociedad. Esta tendencia no solo sobrevivió a la Unión Soviética, sino que encontró un nuevo exponente en Vladimir Putin. Desde su llegada al poder, Putin ha restringido sistemáticamente las libertades, silenciado a opositores y consolidado su control, a menudo mediante tácticas consideradas autocráticas. Ejemplos contemporáneos de esta dura realidad incluyen el envenenamiento de Alexei Navalny, un crítico feroz del Kremlin, y el caso de Alexander Litvinenko, un exagente de la KGB envenenado en el Reino Unido. Estos incidentes evocan recuerdos del asesinato de León Trotsky en México en 1940, presuntamente ordenado por Stalin. Además, el misterioso accidente aéreo que acabó con la vida de Yevgeny Prigozhin, un individuo cercano al poder ruso, añade una capa más de sospecha y temor en torno a la figura de Putin. Estos sucesos marcados por el misterio y la controversia reflejan la persistencia de un autoritarismo que no solo es un legado del pasado, sino también una amenaza actual en la política y sociedad rusa. Punto 2. Cultura y sociedad. La cultura rusa, marcada por su rica historia y diversidad, está profundamente influenciada por una historia de represión y un enfoque colectivista que prioriza la comunidad sobre el individuo. Esta mentalidad ha facilitado históricamente la aceptación de un gobierno autoritario que restringe las libertades individuales. La literatura rusa, plagada de narrativas de resistencia y sufrimiento bajo regímenes autoritarios, refleja la lucha entre la aspiración individual y la conformidad impuesta. En la Rusia contemporánea, esta dinámica se manifiesta claramente en la respuesta del Estado a las protestas contra la guerra en Ucrania. Las severas restricciones y las duras represalias contra quienes se atreven a desafiar la narrativa oficial sobre la guerra destacan la profundidad del control gubernamental sobre la sociedad. La reacción social mixta hacia figuras como Alexei Navalny, que desafían el status quo, y la represión de las voces disidentes, evidencian cómo el autoritarismo se entrelaza con la cultura y la sociedad. Así, la cultura rusa se presenta no solo como un reflejo de sus ricas tradiciones, sino también como un espejo de las complejas dinámicas de poder y control que han caracterizado la experiencia rusa a lo largo de los siglos. Punto 3. Geopolítica y seguridad. La geopolítica rusa está dominada por una mentalidad de fortaleza sitiada, forjada por su amplia geografía y un pasado turbulento marcado por invasiones y conflictos. Este sentimiento de constante asedio ha sido un factor clave en la justificación de un estado de seguridad omnipresente, y en la adopción de políticas autoritarias bajo el pretexto de proteger la nación. La narrativa de una amenaza exterior inminente se utiliza frecuentemente para consolidar el poder en manos de líderes autoritarios, presentados como los únicos capaces de salvaguardar la integridad y seguridad de Rusia. Esta dinámica se ha intensificado bajo la administración de Putin, especialmente con la reciente invasión de Ucrania. El gobierno ha utilizado la operación como una herramienta para reafirmar la necesidad de un control estricto y para galvanizar el apoyo público en torno a un nacionalismo militante. La represión de cualquier oposición a la guerra, presentada como una traición a los intereses nacionales, es un claro ejemplo de cómo la geopolítica y la seguridad se entrelazan para reforzar el autoritarismo en Rusia. En este contexto, la seguridad se convierte en un eufemismo para la supresión de la disidencia y la justificación de un poder centralizado y sin restricciones. Punto 4. Economía y poder. La economía de Rusia, impulsada principalmente por sus vastos recursos naturales como el petróleo y el gas, se ha convertido en una herramienta para el fortalecimiento del poder estatal y la consolidación del autoritarismo.
El control del Estado sobre estos recursos le ha permitido ejercer una influencia significativa sobre la economía, y en particular, sobre la creación y gestión de los oligarcas. Estos oligarcas, cuya riqueza y estatus dependen en gran medida de su relación con el Kremlin, a menudo se convierten en peones en un juego de poder más amplio. Un claro ejemplo de esta dinámica es Mikhail Khodorkovsky, quien una vez fue el hombre más rico de Rusia y posteriormente encarcelado tras desafiar a Putin. Su caso ilustra cómo la disidencia económica o política puede llevar a una caída rápida y severa. Otro ejemplo es Boris Berezovsky, un poderoso oligarca que se convirtió en un crítico abierto de Putin y murió en circunstancias misteriosas en el exilio. Esta interacción entre el poder económico y político no solo refuerza la estructura autoritaria en Rusia, sino que también crea un entorno donde la lealtad al liderazgo autoritario es crucial para la supervivencia en las altas esferas del poder y la riqueza. Los oligarcas, por tanto, se encuentran en una posición precaria. Su poder y riqueza están intrínsecamente ligados a su relación con el Estado, y cualquier desvío de la línea oficial puede tener consecuencias graves. Punto 5. Control de los medios y la información. En Rusia, el control estatal sobre los medios de comunicación es un pilar crítico del autoritarismo del país. Este control se manifiesta en una censura rigurosa, la supresión de la prensa independiente y la manipulación de la información pública. La mayoría de los medios rusos están bajo la influencia directa o indirecta del Kremlin, promoviendo una narrativa que favorece al gobierno, mientras que las voces independientes enfrentan represalias severas. El asesinato de la periodista Anna Politkovskaya, conocida por su crítica abierta al gobierno de Putin y su cobertura del conflicto checheno, es un ejemplo desgarrador de las tácticas extremas empleadas para silenciar a los críticos. Otro caso impactante es el de Galina Starovoitova, una defensora de los derechos humanos y la democracia, asesinada en San Petersburgo. Además, la reciente represión contra la prensa independiente se ha intensificado, como lo demuestra el cierre del canal de televisión 2 y la presión ejercida sobre Novaya Gazeta. Estos incidentes destacan cómo el control de la información se extiende más allá de la censura y la propaganda, adentrándose en la intimidación, el encarcelamiento y, en casos extremos, la eliminación física de aquellos que desafían la línea oficial. En este entorno, la verdad y la objetividad se convierten en víctimas del autoritarismo, y la libertad de expresión se ve gravemente comprometida. La censura y la propaganda no solo consolidan el poder del gobierno, sino que también crean una realidad en la que la verdad se vuelve elástica y sujeta a los deseos del Estado. En Rusia, el flujo de información es una herramienta clave del autoritarismo, utilizada para sofocar la oposición y mantener a la población en una narrativa homogeneizada y favorable al Kremlin. Punto 6. Política exterior agresiva. La política exterior de Rusia se caracteriza por su agresividad, una estrategia que ha sido clave en la consolidación del poder de Putin. Esta agresividad se manifiesta en acciones como la anexión de Crimea en 2014, un movimiento que, aunque condenado internacionalmente, fue presentado en Rusia como una muestra de fuerza y liderazgo. La intervención militar en Siria es otro ejemplo, donde Rusia no solo apoyó al régimen de Bashar al-Assad, sino que también demostró su capacidad y voluntad de ejercer influencia militar más allá de sus fronteras. Además, la reciente invasión de Ucrania en 2022 ha sido el acto más audaz y condenable de la política exterior rusa bajo Putin. Esta acción no solo ha llevado a una grave crisis humanitaria y a un conflicto prolongado en Europa, sino que también ha revelado la disposición de Rusia de utilizar la fuerza para lograr sus objetivos geopolíticos, desafiando el orden mundial establecido. Estas acciones han contribuido a reforzar la imagen de Putin como un líder despiadado y resuelto, dispuesto a tomar decisiones audaces en el escenario mundial. Sin embargo, también han aislado a Rusia en la arena internacional y han llevado a sanciones económicas significativas, con un costo considerable para la población rusa. La política exterior agresiva de Rusia, por lo tanto, no solo refleja las ambiciones del Kremlin, sino que también plantea interrogantes sobre las consecuencias a largo plazo para el país y la estabilidad global. Punto 7. Perspectiva occidental y realidad rusa. La visión occidental de Rusia, centrada en el autoritarismo y la represión de Putin, contrasta con una realidad rusa más compleja. En Occidente, Putin es a menudo visto como un déspota, mientras que en Rusia, las opiniones son más variadas. Muchos ciudadanos lo ven como un símbolo de estabilidad y fuerza, aunque esta percepción no oculta la realidad de su autoritarismo. Un ejemplo llamativo es la reacción a las leyes de agentes extranjeros, que han sido usadas para suprimir ONGs y medios independientes. Mientras que algunos rusos las respaldan como medidas de protección nacional, otros las ven como herramientas de represión.
Otro caso es el tratamiento de las minorías sexuales en Rusia, donde las políticas gubernamentales y la legislación han sido condenadas internacionalmente, pero a menudo cuentan con el apoyo de sectores conservadores dentro del país. Estos ejemplos reflejan la división de opiniones en Rusia. Aunque existe un sector que apoya o tolera a Putin, esto no mitiga la realidad de un régimen marcado por el control autoritario y la supresión de la disidencia. Entender Rusia requiere reconocer esta dicotomía, donde la lealtad a los valores tradicionales y la búsqueda de estabilidad coexisten con la represión política y social. Al final de este recorrido sin censura por Rusia, hemos desentrañado algunas verdades sobre esta nación tan influyente y a menudo incomprendida. Hemos visto cómo su historia de autoritarismo y su cultura única han dado forma a la Rusia moderna, y cómo su política exterior desafía constantemente al mundo. Este viaje nos ha dado una nueva perspectiva, no solo sobre Rusia, sino sobre cómo la historia y la política pueden moldear una nación. ¿Qué piensas sobre lo que hemos descubierto hoy? ¿Cambió tu visión sobre Rusia? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más exploraciones profundas y reveladoras. Hasta la próxima, donde continuaremos descubriendo juntos los misterios y realidades de nuestro mundo.